Bien, buenos días nuevamente, hermanos. Qué bendición poder estar juntos, ¿cierto?, de la iglesia. El poder estar aquí como hermanos. Nuestro pastor Fabián está en un viaje, así que me dejó el encargo de poder compartir la palabra de Dios hoy día con ustedes. Así que para mí es de verdad una bendición el poder estar aquí y poder compartir con ustedes esta enseñanza. Vamos a ver el Salmo 90, hermanos. Vamos a estar estudiando ahí el Salmo 90. Y como dice acá el título, el hombre frente a un Dios eterno. Ese es el motivo de la predicación que tenemos hoy. Pero antes de eso vamos a orar. Los invito a que oremos juntos, hermanos. Amado Dios, Padre Celestial, te agradecemos, Señor, por tu palabra. Gracias porque podemos estar aquí, Señor, y oír lo que tú tienes para nosotros, Señor. Permite que nuestros corazones, que nuestras mentes, Señor, estén enfocados en esto, Señor, en oír tu palabra, en poder aplicarla en nuestras vidas, Señor, en que podamos ser hijos obedientes, Señor, en que tu palabra tenga un efecto, Señor, en nosotros a través de la predicación y con el poder de tu Espíritu. Señor, gracias por todo, Padre, oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, el Salmo 90, hermanos, es un salmo muy interesante, la verdad. Es probablemente el más antiguo y se atribuye la autoría de este salmo a Moisés. Moisés, el gran líder, el gran profeta de Israel, que libera al pueblo de la esclavitud en Egipto. Usted me imagino que conoce esa historia con muchos detalles, ¿cierto? Es una historia que hemos estudiado mucho. Y sin duda Israel enfrentó muchas dificultades cuando estuvo en el desierto. Salieron de Egipto, Dios les liberó con gran poder de Egipto. Ellos vieron el poder de Dios cuando vinieron las plagas sobre Egipto, cuando Dios abrió el mar para que ellos cruzaran, cuando Dios echó el mar sobre los egipcios que los perseguían, ¿cierto? Ellos vieron la columna de fuego, vieron la nube que les guiaba de día, comieron el maná que el Señor les entregaba, recibieron las tablas desde el monte Sinaí, etc. Vieron el poder grande de Dios actuar en ellos, pero cuando llegaron al punto de entrar a la tierra prometida, a la tierra de Canaán, enviaron a 12 espías para ver cómo era la tierra y 10 de ellos llegaron muy desanimados porque las ciudades eran fortificadas, porque había gigantes en la tierra y se olvidaron de lo que Dios había hecho antes y tuvieron miedo. 2 de ellos, Caleb y Josué, dijeron, vamos, podemos, Dios está con nosotros, pero el resto incluso amenazaron con apedrearlos y se devolvieron, ¿cierto? Querían volver a Egipto. Entonces Moisés tuvo que lidiar con esto, con el pecado del pueblo, y Dios les castigó y les hizo volver al desierto, y toda la generación que había salido de Egipto, todos los adultos tuvieron que morir en el desierto para que la nueva generación entrara a la tierra prometida. Y en ese contexto Moisés escribe este salmo, esta oración a Dios, en donde él contrasta, digamos, la vida humana tan corta con la eternidad de Dios. En ese momento Moisés había pasado por un montón de dificultades, ya le nombraba algunas, pero tuvo que enfrentarse a la amenaza de los enemigos en el desierto. Estaban los amalecitas, los moabitas, otros pueblos que querían hacer guerra con Israel. El clima era adverso, ¿cierto? En el desierto faltaba agua, faltaba alimento, habían enfermedades que atacaron a Israel. Y el mismo pueblo tenía rebeldía, tenía ingratitud, idolatría. Fue un tiempo muy difícil para Moisés liderando al pueblo de Israel. Y él eleva su voz, ora a Dios y le reconoce primero como su refugio, le reconoce que es el Dios creador de todas las cosas, da cuenta de la vida humana que está marcada por el pecado y finalmente pide por su pueblo. Vamos a leer los primeros versículos, hermanos, ahí en el Salmo 90, versículos 1 al 6, dice así: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como un torrente de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Y parte Moisés este Salmo 90 reconociendo
a Dios como el refugio que han tenido ellos de generación en generación, a pesar de todo lo que yo les contaba y probablemente muchas más dificultades que tuvo que vivir Moisés en el desierto con el pueblo de Israel. Él parte reconociendo que Jehová, que Dios es su refugio, que ha sido su refugio de generación en generación. Y luego del versículo 2 en adelante, él empieza a hacer una reflexión acerca primero de la eternidad de Dios. Y dice en el versículo 2, antes que naciesen los montes y formasen la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios, dice. Y habla acerca de la eternidad de Dios, hermanos. ¿Cuántas veces nosotros decimos Dios eterno o cantamos Dios eterno, pero no pensamos en lo profundo que es esa palabra, en lo que significa verdaderamente que Dios sea eterno? Simplemente lo decimos muchas veces sin siquiera meditarlo, y es algo que tiene una profundidad que probablemente nunca terminaremos de entender, ¿cierto? Porque Dios es único y no hay otra cosa como Él, no hay otro ser como Él, no podemos compararlo con nada, no hay nada que nosotros podamos hacer para entenderle totalmente, pero sí podemos esforzarnos por comprender hasta donde Él nos ha revelado en su palabra, y su palabra nos muestra que Él es eterno. Y esto significa por lo menos tres cosas. Número uno, que Dios no tiene principio ni fin. Es decir, Dios no empezó a existir nunca. Él siempre ha existido. Él es creador de todo lo que existe. Y cuando Él dijo, sea la luz, por ejemplo, fue la luz. Y de ese momento en adelante la luz empezó a existir. Pero Dios ya existía antes. Él nunca empezó a existir. Y es difícil para nosotros entender un concepto tan profundo, porque nosotros estamos sometidos en la naturaleza al principio de causalidad. Este principio que dice que todo tiene una causa y un efecto, ¿cierto? Hoy día, por ejemplo, amaneció nublado en la mañana. Y uno puede decir, ¿de dónde vienen las nubes? Bueno, porque del mar se evapora el agua y se forman nubes. ¿Y por qué se evapora el agua del mar? Porque vienen los rayos del sol y calientan la superficie y se evapora el agua. ¿Y por qué el sol calienta el agua? Porque el sol tiene la suficiente temperatura y podemos retroceder en la causa de las cosas hasta que vamos a llegar a Dios. Y cuando lleguemos a Dios y digamos, bueno, fue Dios el que creó el sol para que todo esto funcione de esta forma. ¿Y qué creó a Dios? Hermanos, no hay nada que haya creado a Dios. Dios ha existido por siempre y por siempre existirá. Él no tiene principio ni fin. Dice su palabra que Él es el alfa y la omega, ¿cierto? El principio y el fin. Y el pasaje lo dice, desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. No dice tú fuiste Dios, no dice tú serás Dios, dice tú eres Dios en tiempo presente. Porque Él es siempre Dios, eternamente. Y eso nos hace ver la segunda cosa de la eternidad de Dios, que Él no está limitado por el tiempo. Nosotros tenemos una limitante que es el tiempo, pero Dios no está limitado por eso. Dios no está inmerso en esta limitación que tenemos nosotros del tiempo. Por ejemplo, hablábamos de los rayos del sol. ¿Sabe usted que un tip que yo sé que no sirve para nada, pero ¿sabe usted que la luz del sol se demora aproximadamente 8 minutos en llegar del sol a la Tierra? 8 minutos. No puede llegar antes, no es inmediato, no es instantáneo. Es lo más rápido que existe la luz hasta ahora. Pero está limitada por el tiempo. Dios no tiene esa limitación, hermano. Dios no tiene que esperar a que mañana usted se despierte para que ore. Él está fuera del tiempo, Él no tiene necesidad de esperar. Él sabe lo que ya sucedió, lo que va a suceder, lo que está sucediendo ahora. Él no está limitado de esa forma. Por eso es que el pasaje dice, Él es Dios, es siempre en tiempo presente. Y la tercera cosa que tenemos que saber de la eternidad de Dios es que Él no cambia. Dios es inmutable. Cuando Él creó el universo era de una forma, tenía ciertos atributos, cierta forma de ser. Hermano, ese es el mismo Dios que tenemos hoy. Y es el mismo Dios que existirá por la eternidad. Dice la Biblia que Él fue, es y será Dios, ¿cierto? Entonces es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios no cambia. Y estas tres cosas acerca de su eternidad lo hacen extremadamente confiable, hermanos. Dios siempre existió, no tiene principio ni fin. Dios no está limitado por el tiempo y Dios no cambia. Eso lo hace confiable, digno de toda nuestra devoción, de nuestra adoración. Y podríamos pasarnos horas hablando solo de este atributo de Dios, que Él es eterno, ¿cierto? Pero el pasaje lo contrasta con el hombre. Y mire lo que dice del hombre, versículo 5. Los arrebatas, dice, como torrente de aguas. Como torrente de aguas, parece que está muy fuerte el micrófono. Como la hierba que crece, dice, son como sueño
como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece, y a la tarde es cortada y se seca. Así es la vida del hombre, hermanos, así es nuestra vida. Corta, como nosotros no tenemos idea. Se extingue de un momento a otro, no tenemos control sobre lo que va a pasar en 10 segundos más, hermano, no sabemos. Dice el versículo 10 del mismo pasaje, los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Somos seres finitos, hermanos. Por eso el título de este punto era el hombre, perdón, un Dios eterno y un hombre finito, es decir, que tiene un fin, que va a terminar, no como Dios que es eterno. Y no importa cuánto avance la tecnología, cuánto avance el conocimiento, hoy día conocemos personas que viven más que 80 años, ¿cierto? Porque hay mejor alimentación, porque hay medicamentos, porque hay tratamientos que mejoran y pueden alargar la vida. Yo trabajo en un tema de pensiones, hermano, y yo conozco pensionados que tienen más de 90 años. La verdad conozco algunos que tienen más de 100 años, pero el pasaje no deja de tener razón cuando dice, con todo su fortaleza es molestia y trabajo. Es molestia y trabajo porque pronto pasan y volamos. Y a veces no tenemos conciencia de lo finitos que somos, ¿cierto? De lo débiles que podemos llegar a ser, de lo frágil que es la vida humana. Nuestra vida, dice el pasaje, es como un sueño. ¿Se acuerda de lo que soñó anoche? Yo no me acuerdo, hermano, duermo profundamente. Dice el pasaje, como la hierba que crece y florece en la mañana y en la tarde, es cortada y se seca. Así es nuestra vida. Hace unos días vi un video en las redes sociales y un hombre como de mediana edad decía algo así. Voy a tratar de parafrasearlo porque no me lo sé de memoria. Decía, piensa en lo siguiente, decía. Piensa en el año 2123, 100 años desde hoy día. Y partía diciendo, vamos a estar todos muertos. Todos los que estamos aquí vamos a estar muertos ese año. Y así es, vamos a estar todos muertos. Y el 95% de las cosas que nos importan, que nos interesan, ya no van a existir, hermano. No van a existir. La casa por la que tanto nos hemos esforzado, hemos pagado 30 años de nuestra vida, que hemos limpiado, que hemos ordenado, que hemos hecho crecer, la va a tener otra persona. O ni siquiera va a existir en 100 años más. Y ese auto que nos hemos esforzado por cuidarlo, por mantenerlo, es caro, ¿cierto? A lo mejor va a ser una bola de fierros oxidados por ahí botados y no va a servir para nada. Y todo ese esfuerzo que hemos hecho no va a servir para nada, decía él. Y invitaba a la gente a vivir más livianamente, a no pensar tanto en las cosas que están haciendo. Y en un cierto sentido tiene razón, el mismo Señor nos dice que no nos afanemos, sino que pensemos más en las cosas eternas. Pero el enfoque que tiene este hombre cuando dice que lo que va a pasar de aquí a 100 años, nadie se va a acordar de nosotros. De hecho, él dice, ¿quién se acuerda del nombre del papá de su abuelo? O del abuelo de su abuelo. Entonces nosotros en 100 años vamos a ser olvidados, hermano. A lo mejor alguien nos va a recordar. Pero el enfoque de él estaba un poco errado porque no tiene el enfoque de la palabra de Dios. Mire lo que dice el Salmo 39. Aquí está el verdadero enfoque. Este es el enfoque que nosotros debemos tener en nuestra vida. Salmo 39, versículo 5 en adelante dice, Salmo 39, versículo 5. Dice, he aquí, diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Es lo mismo que está diciendo él, ¿cierto? Somos, leía yo, decía, somos una gota en el océano del tiempo. Somos una gota de agua en el océano del tiempo. No tiene ni una relevancia nuestra historia referente a la eternidad de Dios. Versículo 6 dice, ciertamente como una sombra es el hombre. Ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Eso es lo mismo que decía este hombre. Pero mire lo que dice el salmista, mi esperanza está en ti. Ese es el enfoque que nosotros debemos tener, porque sabemos que en 100 años más probablemente nada de lo que nos importa hoy día terrenalmente va a existir o va a tener alguna importancia, pero nuestra esperanza está en Él, en Dios, porque Él sí es eterno y Él sí existirá en 100 años más y en 1000 y en 10.000 y eternamente, hermanos. Entonces, mi esperanza, dice el salmista, está en Él. Pero el hombre tiene una vida limitada. Nosotros podemos pensar en nuestra propia vida.
y entender que el tiempo es corto. Hace poco conversábamos con mi esposa y recordábamos cuando estábamos por casarnos, y parece que fue hace muy poquito tiempo, pero fue hace más de 10 años, hermano. Tenemos 3 hijos y ya están creciendo muy rápido, el tiempo pasa muy, muy rápido. O alguno puede recordar el día que salió del colegio. Hermano, yo salí del colegio hace más de 20 años. Este año se cumplen 21 que salí del colegio, no puedo creerlo. El tiempo es muy corto para el hombre. Y a veces no pensamos en eso. A veces no reflexionamos en lo corto que tiene, lo corto que es el tiempo para nosotros. El pasaje nos comparaba con la hierba que crece. Cuando uno corta el pasto en la casa, junta todo el pasto y lo bota. ¿Se acuerda de la hojita que botó? No, ni la vio. Hermano, así es nuestra vida. Dios es eterno, pero nosotros somos finitos. Mire lo que dice el Salmo 103, versículo 13 al 18. Y este pasaje me encantó cuando lo estaba estudiando, y debo decir que hasta unas lágrimas se me cayeron leyendo este pasaje. Hermano, mire lo que dice Salmo 103, versículo 13 al 18. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Qué hermoso pasaje, hermano. Nuestra vida es como nada, pero Dios sabe que somos polvo, y dice como el Padre que se compadece de sus hijos. Y yo pensaba en esa frase, hermanos, y yo veo a mis hijos pequeños y muchas veces me compadezco de ellos, en un buen sentido, hermanos, porque no compadecerse como tener lástima, ¿cierto? Sino que se ponen en el lugar de ellos. Yo pienso a veces que están muy agobiados con un problema que ellos ven muy grande, muy terrible, hermano. ¿Y qué problema puede ser terrible para un niño de 5 años como José Pablo? Para mí es nada. Así es para Dios nuestros problemas, así es para Dios nuestras dificultades, nada. Porque Él ve todo desde la perspectiva eterna, pero nosotros nos abrumamos. Nos llenamos de dolor, de angustia, de miedo, porque no entendemos, porque no vemos como Dios ve las cosas, porque Él es eterno y nosotros somos finitos, y olvidamos esa perspectiva, hermanos. No debemos olvidarla nunca, porque nuestro Padre se compadece de nosotros. Él sabe que somos polvo, Él sabe la condición que tenemos. El hombre está frente a un Dios eterno. Vamos a seguir leyendo el Salmo 90, del versículo 7 en adelante, porque no solamente estamos frente a un Dios eterno, un Dios que nunca empezó a existir, un Dios que nunca dejará de existir, estamos también frente a un Dios totalmente santo. Mire lo que dice el pasaje, versículo 7, porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro, porque nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Dios es eterno, pero también es santo. Y es eternamente santo. Siempre fue santo, siempre será santo. Perfectamente santo. Y aquí dice que la ira y el furor de Dios está sobre los hombres porque somos pecadores. Porque Él es santo y nosotros somos pecadores. Dice el versículo 8, pusiste nuestras maldades delante de ti y nuestros yerros a la luz de tu rostro. Moisés está orando, recordando que son pecadores y recordando que ese Dios eterno ha visto su maldad, sabe que son pecadores. Ese Dios perfecto y santo sabe que son pecadores. En el libro de Isaías, y este es un pasaje que es muy conocido, ¿cierto? Vamos a leerlo rápidamente. En el libro de Isaías, capítulo 6, este profeta se encuentra delante de Dios. Mire lo que dice el versículo 1 en adelante, Isaías 6, del 1 al 5. En el año en que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. ¿Qué? Es simple las palabras para decir algo tan grande y poderoso. Vi sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y 2 volaban.
y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. No basta con que diga una vez santo, tienen que decirlo 3 veces, porque Dios es perfectamente santo, eternamente santo. Y esto no solamente significa, hermanos, que Él no es pecador, que Él no ha pecado nunca. No solamente significa eso, significa que Él está totalmente apartado. Usted sabe que ser santo significa ser apartado. Y Él está totalmente aparte del pecador, del pecado, de la impureza, de la maldad. Él no puede ver estas cosas porque Él es perfectamente santo. Mire, volvamos al libro de Salmos, lo que dice el Salmo 5 acerca de Dios. Salmo 5, versículos 4 en adelante, dice, Salmo 5, versículo 4, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. Lo malo no habitará junto a ti. Los afrentas no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Dios es perfectamente santo. No hay ninguna duda de eso, pero veamos un pasaje más en Proverbios capítulo 6. Otro pasaje que probablemente usted ha leído muchas veces, hermano, y que debemos recordar porque debemos estar conscientes cada día de que nuestro Dios es un Dios perfectamente santo. Proverbios capítulo 6, versículo 16 hasta el 19, dice: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentira y el que siembra discordia entre hermanos. Dios aborrece el pecado. Dios es perfectamente santo. Abominar significa condenar y maldecir. Y la Biblia usa esta palabra para referirse a lo que Dios siente por el pecado. Lo aborrece, lo abomina. Entonces, frente a este Dios santo, frente a este Dios perfectamente santo, estamos nosotros, hombres pecadores. Y hermanos, también esto es algo que sabemos, pero que a veces olvidamos, lamentablemente. A veces no lo tenemos en cuenta. Somos pecadores. Y quiero que veamos el libro de Romanos, que probablemente también lo he leído muchas veces. Espero que sí, y con mucha detención y con mucho escrutinio, porque este libro es precioso para poder entender el Evangelio. Dice Romanos capítulo 1, versículo 28. Versículo 29, perdón, en adelante. Dice: estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin efecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo los que las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. El hombre es terriblemente pecador, hermanos. Somos terriblemente pecadores. Y a veces lo olvidamos, a veces creemos que no es tan así. A veces decimos: no soy tan malo, la verdad, porque me comparo con otros que probablemente tienen algo más de pecado que yo. Pero si me comparo con el Dios eterno que estamos hablando, con ese perfectamente santo, soy horriblemente pecador. El mismo libro de Romanos, en el capítulo 3, dice, como está escrito en el versículo 10, vamos a leer el 9, dice: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Como está escrito: no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Y con vergüenza y dolor digo, hermanos, que muchas de estas cosas me describen como persona. Y probablemente a usted también.
porque todos somos pecadores, todos hemos pecado delante de este Dios santo y perfecto. Por eso es que Moisés en este Salmo 90 ora de esta forma, entendiendo que todos, incluidos él mismo, somos pecadores. De hecho, Dios le castigó y no le permitió entrar a la tierra prometida, si usted recuerda la historia, porque él pecó, desobedeció a Dios. Directamente la orden que Dios le dio la desobedeció, y el castigo fue no entrar a la tierra prometida, morir, poderla verla de lejos, de arriba de un monte, pero no pudo entrar. Y estamos en esta condición de pecadores, así es como se describe al hombre, sin Jesucristo, por supuesto. No hay ninguno bueno entre nosotros. Nadie pudiera decir soy santo delante de Dios, somos todos pecadores. Por eso, hermanos, es que necesitábamos un Salvador. Por eso es que necesitábamos alguien perfecto que viniera a pagar el precio. Por eso Cristo tuvo que hacerse un hombre y vivir una vida perfecta y morir en la cruz para pagar el precio de nuestros pecados. Porque usted sabe cuál es el precio de sus pecados, hermano. La muerte, dice la palabra de Dios. La paga del pecado es muerte. Y esta es la base del Evangelio. Por eso es tan hermoso el Evangelio de Cristo, porque somos pecadores, hermanos, merecemos el infierno eterno, lejos de Dios, porque Él es santo y perfecto, pero Cristo, por su amor, vino a pagar el precio de nuestros pecados, hermanos. Y disculpe que me emocione, pero es que es algo que es real, no es algo que decimos porque sí, es porque Él verdaderamente pagó el precio de nuestros pecados. Mire lo que dice Efesios capítulo 2, porque con dolor decimos que somos pecadores, pero con gozo decimos gracias, Señor, porque nos has rescatado de esos pecados, de la condición en la que estábamos. Mire lo que dice el libro de Efesios capítulo 2, el versículo 1 en adelante, dice: Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Estábamos muertos, hermanos. Si la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, estábamos muertos, pero Él nos dio vida cuando estábamos muertos en esos delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, éramos exactamente lo mismo. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó. Si estábamos muertos, tenía que resucitarnos. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Hermano, eso no lo merecíamos, jamás podríamos merecerlo, pero Él nos amó. Por eso dice ahí entre paréntesis, por gracia sois salvos. Porque solo por su gracia, solo por su amor. Y si hay alguno aquí hoy día que todavía no haya entendido eso, que todavía no haya aceptado en su vida que es un pecador y que merece el infierno eterno y que la única forma de poder llegar al Dios perfecto es recibiéndole como Señor, confiando en Él, invitando, o más bien poniendo su confianza en el Señor, como dice Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Tiene que simplemente creer en lo que estamos viendo en la palabra de Dios. Somos pecadores y Cristo, perfecto, vino a morir para pagar el precio de nuestros pecados. Es lo único que hay que hacer, creer, porque no podemos hacer nada más. Tenemos un Dios perfectamente santo y nosotros somos pecadores, ¿cierto? Y muy pecadores. Pero Él, por su amor, por su gracia, vino a salvarnos, a rescatarnos de esa condición en la que estábamos. Y aquí Moisés sigue orando en el Salmo 90, y ahora concluye el Salmo orando y pidiéndole al Señor lo que viene. Mire lo que dice Salmo 90, vamos a seguir desde el versículo 12. Dice Moisés: enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. De mañana sácianos de tu misericordia, y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos el mal. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. Sea la luz de Jehová, nuestro Dios, sobre nosotros,
Y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros, sí, la obra de nuestras manos confirma. Moisés ya reconoció que Dios es su refugio, ya reconoció a Dios como el Dios eterno, creador de todo, reconoció la intrascendencia de la vida humana frente a la eternidad de Dios, ya ha reconocido que somos pecadores delante de Dios, que está airado con el pecado, pero ahora ora para pedir sabiduría, para vivir esta vida. Porque si bien es una vida que frente a la eternidad de Dios es intrascendente, hoy día nosotros como creyentes tenemos vida eterna. Y es algo que es un regalo de Dios. Pero nuestras obras aquí hoy tienen efecto eterno. Porque lo que hagamos hoy día repercutirá para nosotros en la eternidad. Entonces, este caballero que decía que en 100 años más no va a haber nada de lo que hagamos, la verdad está equivocado. Está profundamente equivocado, porque lo que hagamos tiene repercusión eterna, hermanos, y es sobrecogedor a veces pensar que tenemos muy poco tiempo para obrar y eso tendrá un efecto eterno. Dice Santiago capítulo 4 que nuestra vida es como una neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Pero nosotros debemos vivir sabiamente para que ese poco tiempo que tenemos en esta tierra lo usemos para la gloria de Dios y no para nuestra propia conveniencia, no para disfrutar la vida, hermanos. No hay nada malo en disfrutar de las cosas que Dios nos da. Pero si ese es nuestro objetivo, estamos equivocados, hermanos. Estamos obteniendo lo que buscamos aquí y ahora y eso no tendrá ni un efecto eterno. Pero debemos vivir de forma sabia. Mire lo que dice Efesios capítulo 5. Volvemos al libro de Efesios, ahí el apóstol Pablo dice, Efesios 5, versículo 15. Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y subraya ahí la palabra diligencia, y creo yo que es una de las más importantes de este pasaje, porque dice, mirad pues con diligencia. ¿Y sabes lo que significa ser diligente? Lo traje anotado aquí para que no se me olvide. Significa actuar con interés, esmero y eficacia en las tareas, trabajos o encargos que se realizan. Debemos ser diligentes en andar con sabiduría. No simplemente decir a Dios, por favor, dame sabiduría y después hacemos tonterías, ¿cierto? Debemos vivir con diligencia o preocuparnos con diligencia de actuar siempre con sabiduría. Mire algunos sinónimos de ser diligente: estar pronto, presto, ligero, cuidadoso, exacto, activo, rápido, eficiente, esmerado, hacendoso, laborioso, aplicado. Todo eso significa ser diligente. Entonces, cuando leemos este pasaje dice, mirad pues con diligencia, debemos hacerlo con diligencia. ¿Y sabe lo que es contrario? Antónimo, usé el diccionario de sinónimo y antónimo, hermano. ¿Qué es lo que significa? Lo contrario a ser diligente? Ser perezoso, ser holgazán, haragán, ocioso, dejado, descuidado, negligente, indolente. Lamentablemente muchas veces somos eso frente a la vida, frente a cómo tomamos decisiones, frente a dónde vamos, frente a lo que vemos, frente a lo que hablamos, frente a lo que pensamos, frente a las relaciones que tenemos, frente a lo que hacemos con nuestro tiempo. ¿Cuánto del tiempo de nuestra vida lo estamos dedicando a cosas verdaderamente sabias? A leer la Biblia, a estudiar, a entender, a comprender a Dios, a conocerle con más profundidad, a orar, a tener una relación verdadera con Él, a congregarnos con nuestros hermanos, a conocer a nuestros hermanos, a saber las dificultades que tienen, a orar por ellos. Son cosas en las que podemos ocupar sabiamente nuestro tiempo, hermanos. Pero muchas veces ocupamos nuestro tiempo en cosas que no tienen ni una importancia, ni una repercusión. Es cierto, es importante a veces muchas cosas, debemos trabajar, debemos estudiar, debemos hacer cosas en este mundo, ¿cierto? Debemos preocuparnos por nuestra vida, debemos alimentarnos, no sé, todo lo que tenemos que hacer. Pero esas cosas tienen su tiempo y también tiene su tiempo obrar para glorificar a nuestro Dios, para que lo que hacemos tenga una verdadera repercusión eterna. Es muy importante cómo vivimos. Por eso es que Moisés dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Que esa sea siempre nuestra oración, hermanos, que frente a lo que hemos estudiado, un Dios eterno, que siempre ha existido, que siempre existirá, que es perfectamente santo,
y que nosotros somos pecadores, ese Dios que nos salvó, que nos rescató, que nosotros podamos vivir para honrarle, vivir con sabiduría, vivir como Él nos ha mandado que lo hagamos. Vamos a orar, hermanos. Señor, gracias, Padre, te damos por tu palabra, te damos gracias, Señor,